¿Qué tal? Bueno, las noticias de la guerra son las prioritarias, a pesar de que vivimos en una aldea remota y nos encanta sentirnos en una aldea de lo más periférica, ¿no? Pero la guerra empieza a tener connotaciones sombrías desde el punto de vista internacional. Estados Unidos advirtió a sus aliados hoy que China estaría dispuesto a prestar ayuda militar a Rusia. Esto ha surgido después de que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, se haya reunido este lunes, hoy, en Roma, con el más alto representante de la diplomacia china, el consejero de Estado, Yang Jiechi. Tras esta reunión, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha comunicado a sus aliados que teme que China pueda ayudar militarmente a Rusia, que empieza a tener ya problemas de abastecimiento. Por supuesto que el delegado norteamericano en esta cita del Hotel Astoria de Roma con Yang Jiechi, consejero de Estado chino, por supuesto digo que el emisario norteamericano le ha comunicado a China que si esto sucede, China será pasible de las mismas represalias que ha tomado el mundo occidental contra Rusia. ¿Se imaginan? Ya serían China, Rusia enfrentados a Occidente. Sería una guerra mundial todavía sin armas atómicas, pero una guerra mundial desde el punto de vista de la tensión internacional que todo esto implicaría. Simultáneamente, un poco antes, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha declarado que los convoyes que trasladen armas para Ucrania van a ser objetivos para las Fuerzas Armadas de Rusia. El vicecanciller hizo hincapié en que Moscú advirtió a Estados Unidos de que los suministros de armas de varios países son no solo un movimiento peligroso, sino acciones que convierten a los convoyes pertinentes en objetivos legítimos. Severísima advertencia la de Rusia, y Ryabkov además destacó que Rusia no hace declaraciones así nomás, literalmente. O sea, no lo está diciendo para atemorizar o para intimidar, lo está diciendo porque lo va a hacer si es que es necesario. Sigue la escalada entonces. Y en cuanto a libertades de prensa y guerra, la reportera de guerra y directora de cine documental francesa Anne-Laure Bonnel ha denunciado este sábado que el diario Le Figaro borró su artículo sobre la vida de la población civil del Donbass en medio del conflicto de Ucrania. Le Figaro acaba de retirar mi artículo ya publicado y lo invisibiliza de ahora en adelante. ¿Por qué? Pregunten por ello, indígnese, tuiteó la periodista. Adjuntó la captura de pantalla donde se ve el enlace de la publicación titulada El Donbass, donde todo comenzó, en la cuenta de Facebook del diario. Hice mi trabajo, ahora les toca a ustedes pedir explicaciones. Por mi parte, me detengo ahí. Se ha dicho misa, censura. En fin, el Figaro no ha hecho comentarios al respecto, pero lo que se sabe es que ese reportaje era justamente sobre los ataques que está sufriendo la población rusófila y rusófona del Donbass por parte del ejército de Ucrania. Hoy día un ataque de artillería y de aviación ha causado 21 muertos en el Donbass. Bien, a fines de año, del año pasado, cuando esto ya empezaba a caldearse y a tejerse como una telaraña peligrosísima para el mundo, Emmanuel Macron, el presidente francés, trató de reactivar las negociaciones por la paz y esgrimió el Tratado de Minsk, el Protocolo de Minsk. Y se habla mucho del Tratado o Protocolo de Minsk, pero la prensa peruana no informa qué cosa es el Tratado de Minsk o el Protocolo de Minsk. El Protocolo de Minsk fue firmado
en la capital de Bielorrusia. Minsk es la capital de Bielorrusia, en el año 2015. Lo firmó el presidente ucraniano surgido de la rebelión del año 2014, Petro Poroshenko, y un grupo de separatistas rusos. Contó ese acuerdo con el apoyo de Francia y de Alemania, que fueron como testigos avaladores del tratado. ¿Qué decía ese tratado? Ese tratado tenía 13 puntos, pero previó, en todo caso, la reanudación por parte de Ucrania del control del este del país en la frontera con Rusia, pero esa zona desmilitarizada. Primero, desmilitarizar la zona y luego reanudar el control ucraniano. Donetsk y Lugansk, que son las dos repúblicas separatistas del Donbass, serían reconocidas como parte del territorio ucraniano. Hasta eso estaba dispuesto Moscú. Serían reconocidas como parte del territorio ucraniano, pero con una condición especial. Las regiones obtendrían el derecho a celebrar elecciones locales y tendrían mucha más independencia del gobierno central. Era una solución, digamos, que no satisfacía plenamente a ninguna de las partes, ni a Ucrania, ni a Rusia, pero que era la paz. Bueno, tenemos que decirlo y repetirlo, Ucrania violó absolutamente y sistemáticamente ese protocolo desde el primer mes después de su firma. Así empezó esta guerra espantosa, que claro, tiene episodios tragicómicos, ¿no? Zelensky, el presidente de Ucrania, imitando a Churchill y hablando de no nos rendiremos y no perderemos, lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire, seguiremos luchando, y toda la cámara británica, es decir, todos los comunes británicos de pie y saludando casi militarmente a Zelensky. En fin, no podemos olvidar que Winston Churchill, como dijo alguno, hizo marchar el inglés, hizo desfilar el inglés con ese discurso inolvidable, porque estaba combatiendo a los nazis. Sí, dijo, Inglaterra morirá antes de rendirse a los nazis. Sí, pues, y resulta que está probado, está comprobado, está recontra comprobado que el señor Zelensky, siendo judío, ha permitido legiones neonazis en las fuerzas y milicias que están defendiendo a su país con todo derecho, desde luego, pero no podemos olvidar que hay una presencia ultraderechista, reaccionaria y neonazi en esas filas. Ahora, el señor Putin evidentemente se equivocó. Él creyó en una blitzkrieg, es decir, en una guerra relámpago, al estilo alemán. Esto se resuelve en 4 días o en 5 días, Ucrania cae y listo, negociamos sobre los escombros del ejército ucraniano y sobre la derrota de Ucrania. Pues no ha sido así, la resistencia ha sido mayor, el Estado Mayor ruso ya no da cuenta de las bajas, se supone que son no menos de 6.000 en este momento, y Putin está en un gravísimo problema. Él tiene que acelerar el desenlace, pero no puede, y de ahí probablemente la solicitud de ayuda a China, aunque oficialmente negada. Pero Putin calculó mal, calculó una guerra relámpago y resulta que es una guerra rayo, pero contra él. Y si esto sigue así, es impredecible lo que pueda decidir Rusia con Putin a la cabeza. Una Rusia desesperada, arrinconada por Occidente y por las condiciones de la guerra, no tenemos la menor idea de lo que puede producir. Me llega un mensaje que dice que es urgente y dice: Carolyn López entregará mañana el documento enviado por el supuesto emisario de Aníbal Torres, obligándola a retractarse.
Sí, bueno, entonces les cuento un poco. Parece que el primer ministro, Aníbal Torres, le dijo a Karen López que tenía que retractarse. Que tenía que retractarse porque había sido una desleal y se había prestado al juego del golpismo y, en fin, la convenció de alguna manera o no la convenció o la quiso intimidar, no se sabe, no se saben los detalles. Pero le envió un documento para que ella lo firmara, en donde ella reconocía que se retractaba, es decir, retrocedía sobre las acusaciones planteadas y decía que, en fin, no había dicho lo que dijo. Ese documento lo va a entregar Karenín López el día de mañana, al parecer. Se lo va a entregar a la Fiscalía. Vamos a ver qué resulta de todo esto, ¿no? Pero claro, es la política convertida en página policial otra vez, la política vista desde la judicatura, desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, desde la abogacía penal, y francamente el país se fatiga, y la gente se fatiga, y la historia se fatiga, porque tenemos mucho de esto. La admisión de vacancia, la admisión de la moción de vacancia se dio el día de hoy por 76 votos contra 41. Votación considerable, considerablemente alta. 2 abstenciones. Y el señor Castillo, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se presenta mañana en el Congreso. En realidad, esto de la admisión de la moción de debate, de la moción de vacancia, perdón, y programar esta cosa para el 28 de marzo a las 3 de la tarde, le ha arruinado el juego a Castillo. Castillo se iba a presentar mañana en el Congreso para, digamos, calmar los ánimos y restablecer relaciones óptimas con el Congreso desde su punto de vista. Pero claro, nadie entendía por qué el señor Castillo se quiere presentar después de que se ha presentado su primer ministro con un discurso kilométrico, absolutamente abrumador, una lista gigantesca de propuestas, ideales, metas, en fin, cumplimientos inverosímiles de una gesta burocrática que no existe. Pero en fin, nadie se explicaba. Claro, después quedó claro, Castillo lo que quería era enfriar el partido, pero le han admitido hoy día en el Congreso, le han admitido la moción de vacancia, la discusión de la moción de vacancia. O sea, por lo menos se va a discutir. Eso no significa que la vacancia se dé, pero se va a discutir, y además con 76 votos, una votación altísima. Y claro, Castillo ha reaccionado como era lógico, ha lamentado el hecho, y la verdad es que no se sabe bien qué puede decir mañana don Pedro Castillo al Congreso. O sea, no se sabe qué puede decir de nuevo en relación a lo que ya dijo, en tono a veces conciliatorio, digamos pacífico, pacifista casi, el señor Aníbal Torres. Pero en fin, alguna sorpresa querrá dar y vamos a ver si la da. Estuvo en Chile el señor presidente de la República y bueno, le hicieron una pregunta, la pregunta esta que ya empieza a ser viral, sobre las relaciones Santiago-Lima, y claro, cuando a mí me contaron el asunto yo no quería creerlo, ¿no? Porque dije, no, esto es una nueva calumnia de la derecha, esto es un audio invento del golpismo, es imposible que esto haya ocurrido. Pero vi las imágenes y escuché las palabras del presidente de la República y bueno, tuve que llegar a la dolorosa admisión de que había sucedido. Y aquí están las imágenes y aquí está el audio y aquí los presento. ¿Cómo describiría los últimos 4 años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boric. Es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre, y más que todo, más allá entre Perú y Santiago, creemos importante de que
Una de ellas es mostrar en pronto en el gabinete binacional que tenemos. Ayer estábamos hablando con Gabriel y en las próximas semanas vamos a visitar y vamos a instalar el gabinete binacional y lo vamos a hacer en Punta Arenas. Va a haber un gabinete binacional entre Chile y Perú en Punta Arenas. Punta Arenas, en su tierra, de donde procede el compañero Gabriel, y la vamos a hacer. Voy a venir con mi gabinete y vamos a tratar temas como la reapertura de las fronteras, el tema económico, el tema de las inversiones, el tema de la educación. Bueno. ¿Qué sentir, no? ¿Qué es legítimo sentir? Pena, lástima, vergüenza. Es una mezcla tan rara. La ignorancia nunca debe ser exhibida de un modo cruel, pero el problema es que Castillo ya no es un dirigente sindical, Castillo no es un vocero magisterial, Castillo es la encarnación de la nación, la representación nuestra, desde el punto de vista constitucional. Es el país, con ADN y huesos y carne, y por supuesto lenguaje, y por supuesto vacíos culturales. Y sí, es penoso que el señor Castillo no se prepare para este tipo de cosas, y que no lo preparen estas gentitas que están ahí tratando de mamar del presupuesto, tratando como zancudos de chupar sangre. Es increíble que el señor Castillo, en vez de esta gentita, no tenga un grupo que lo arrope, lo eduque, lo adiestre y lo convierta en alguien que no incurra en estas cosas, que no produzca vergüenza ajena. No sé, a mí me dolió mucho. Tengo por Chile un respeto académico, podría decirse así. Sé bastante de ese país. Sé por qué nos ganó la guerra. Sé por qué volvería a ganarnos una guerra. Tengo con Chile una relación de tensión histórica por lo que pasó y de respeto por el presente. Y duele doblemente que Castillo exhiba este tipo de ignorancia en el país vecino del sur. En fin, el bloque al lote 95 le va a impedir a Petrotal ejecutar la inversión por 450 millones este año. Así de sencillo. Sí, Petrotal ha denunciado que la empresa ha dejado de producir 500.000 barriles, generando una pérdida de más de 120 millones de soles, porque claro, es imposible producir en estas condiciones, ¿no? Que son justamente el bloqueo de la vía fluvial que da acceso al lote y por donde salen los barriles de crudo. Entonces, claro, no solamente se bloquean carreteras, se bloquean ríos, ya está. Y el gobierno, el ministerio encargado de ver estos asuntos, energía, ambiente, no se sabe. Justo en el momento en que el petróleo vuela, y probablemente vuele más, a pesar de los millones que han sacado de las reservas estratégicas tanto Europa como los Estados Unidos. Repsol y la PCM acordaron los 3.000 soles de indemnización para los pescadores. No es que a Repsol se le ocurrió, te voy a dar 3.000 soles, solo te voy a dar 3.000 soles. No, es que en connivencia o con la anuencia de la PCM, Repsol dijo 3.000 soles. Y esa es hasta ahora la única indemnización que se ha visto. Pero en fin, en este país extraño de desconcertadas gentes, como se dice, todo es posible. Es posible que Repsol
le consulta a la PCM, es posible que la PCM le haya dicho sí, está bien, en fin, por ahora, o no por ahora, definitivo, porque el aire que le ha dado Repsol a la entrega es casi final, ¿no? Y entonces, claro, la gente se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Cómo que la PCM acepta? Primero que es absolutamente extraño que la PCM decida, eso lo tendría que decidir un tribunal. Eso es después de un proceso en donde pueda fijarse el monto del daño, que es gigantesco. Pero así es la PCM y así es don Aníbal Torres, que obtuvo una confianza por 58 votos en contra y 64 a favor, que es la confianza más escuálida de los últimos años, porque resulta que el señor Bellido obtuvo 73 votos cuando le dieron la confianza, la señora Mirta Vázquez 68 votos y el señor Torres 64, o sea, ha bajado de 73 a 68 a 64. La verdad es que yo, después de escucharlo, no le habría dado la confianza si yo hubiera sido congresista, que felizmente nunca pretendí serlo, nunca aspiraré a ser congresista, pero en fin, no le hubiera dado la confianza porque simplemente me pareció una burla, su discurso me pareció una burla. Fue un nuevo programa de gobierno, era el presidente de la República, instalándose recién, retrocedimos a julio del año pasado, y era el presidente hablando de obras y presupuestos y metas y horizontes, y no era el primer ministro dando explicaciones. No hubo una sola mención autocrítica en relación, por ejemplo, a la corrupción. A la corrupción, no la corrupción abstracta, lejana, histórica. No, la corrupción de hoy. Todos estos contratos sospechosos y estas compañías demasiado próximas y estas cercanías demasiado manchadas como para no dudar de ellas. No, ninguna. Pasó de largo y parecía un estadista hablándole a una democracia parlamentaria sobre lo que va a suceder en los próximos 10 años, ya no 5, 10 años, porque tenía programa como para, en fin, 2 periodos tranquilamente. Pero en fin, le dieron la confianza en un gesto de conciliación. Me parece bien el gesto de conciliación. Habría otros gestos, como por ejemplo pedirle claramente que renunciaran 2 ministros que son absolutamente inaceptables antes de la confianza, pero en fin, el Congreso tampoco está como para exigir mucho, ¿no? Claro, sí, pues. Don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que atentar contra la tercerización demuestra una pobre comprensión de la economía privada. Claro, se refiere al Ministerio de Trabajo, ¿no?, del señor Castillo, que se ha lanzado en contra de la tercerización. Ahora, ahí hay que matizar mucho y hay que ser muy fino y tener el olfato del sabueso para distinguir, ¿eh? Cuidado, la tercerización es mala cuando se terceriza lo medular de una empresa. O sea, eso es trampa, eso es cochino, no puedes tercerizar. Si eres una fábrica de muebles, no puedes tercerizar la fabricación del mueble. Podrás tercerizar, en fin, la compra del barniz, podrás tercerizar, en fin, la tela que usarás. Pero la confección del mueble, la fabricación del mueble no la puedes tercerizar porque eso sí es trampa. Pero claro, hay empresas que hacen eso. Lo que no se puede es negar la tercerización de modo absoluto, porque efectivamente hay empresas, inclusive muchísimas pequeñas empresas, que no pueden sobrevivir si no tercerizan, porque no tienen la capacidad instalada como para asumir todo el ciclo productivo, toda la unidad productiva, todo el proceso. Entonces, hay que tener cuidado con declaraciones muy enfáticas sobre este asunto de la tercerización. Habíamos hablado
del asunto del petróleo, ¿no? Y ahora las Bambas. Las Bambas no envía cobre al puerto de Matarani desde el 1 de marzo. Sí, ¿por qué? Porque está bloqueada la carretera que pasa por Urinsaya. La comunidad de Urinsaya ha dicho, se acabó, volvemos a bloquear. Urinsaya está en Chumbivilcas, en Cusco. Y no hay cobre de las Bambas en Matarani desde el 1 de marzo. ¿Sí? Y el gobierno, y el Ministerio de Energía, y la PCM, y Ambiente, y no sé qué. No, y la policía, nada, nada, listo. No hay carretera, no hay nada. Justo cuando el cobre trepa por las cimas de la escalada mundial de la inflación de las materias primas a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese es un país bien difícil de entender. Es una especie de anarquía sobreentendida, tácita, ¿no? Hay una acefalía aquí. No sé si funcionamos con piloto automático, no sé. No se sabe quién dirige la cosa. En resumen, no hay un director. Está clarísimo que no hay un director, porque cuando yo leo de esas cosas digo, sí pues, ¿y dónde está? ¿Dónde está lo más intrínseco del Estado? Que es justamente la capacidad de reaccionar ante los problemas, ¿no? La capacidad de tomar decisiones ágiles, inteligentes, proveedoras para todos, satisfactorias. No, no hay, no está. El conflicto se considera normal. El atasco se considera natural. O sea, vivimos en el atasco, en el impasse. Nos fascina el impasse. ¿Cuánto tiempo estará las Bambas sin llevar a Matarani cobre? El cobre que ahora está por $10.000, $10.300 la tonelada, cosa que no pasaba desde el 2006, creo. Bueno, no se sabe. Pregúntenle al señor Aníbal Torres, no tiene la menor idea. La menor idea. La desaprobación de Castillo, del presidente Castillo, sigue siendo alta, muy alta a nivel nacional, aunque ha bajado 3 puntos. Está en 66. Venía de 69 y está en 66. 66% de los peruanos, señor Pedro Castillo, presidente constitucional de la República, desaprueba lo que hace. O sea, 2/3 de los peruanos no quieren lo que usted hace, no aprueban lo que usted hace. O sea, vamos a explicarlo, como Santiago y Gabriel. Vamos a explicarlo. De cada 3 peruanos, 2 dicen que usted no lo está haciendo bien. Así que usted podrá hablar de pueblo, de destino, en fin, de lo que quiera, de lo que cree usted representar, los orígenes y además el mandato popular, el origen del pueblo y el mandato del pueblo. Mentira. 2/3 del Perú no están con usted. Lo desaprueban. Lo desaprueban después de su gestión. No lo desaprueban a priori, antes, previamente, de modo prejuicioso. No porque usted sea profesor rural, chotano, mal hablado. No, por su gestión. Por su gestión. Y claro, el problema es que, claro, usted puede refugiarse en la cifra de aprobación que tiene el Congreso. Sí, pues, pero el Congreso está peor. Sí, pues, pero mal de mucho, consuelo de tontos. Consuelo de tontos, sí. Efectivamente, el Congreso tiene 70% de desaprobación, o sea, el Congreso tiene 4 puntos
más de desaprobación que el presidente Castillo, que está en 66. Y el Congreso tiene 20% de aprobación y el presidente tiene 26. Tremenda cosa, ¿no? Tremenda cosa. Entonces, claro, el Congreso retrocede porque se sabe impopular, porque es el primer poder del Estado, es el depositario de la soberanía popular y sin embargo la gente está contra él también. Tenemos una crisis, no diré que terminal, pero severísima, ¿no? Congreso y Ejecutivo colapsados, implosionados a nivel de aprobación popular. Y esto no tiene remedio en este momento, no hay solución posible sino esta guerra sorda de baja intensidad entre ambos desprestigios. Así de sencillo. Fray Vázquez, sobrino del presidente, y Samir Villaverde, el famoso empresario de los 1000 prontuarios, el famoso empresario de los 1000 prontuarios, casi sonó verso, ¿no? Han sido sumados a la investigación por lavado de activos por la fiscal Luz Taquire. Importante, ¿eh? Ya no testigos, ya no gente adjunta al proceso, no, ahora sí investigados. ¿Cómo será de negocio la educación? Que en un muy importante periódico Gestión sale esta noticia, ¿no? El grupo Zárate adquiere participación mayoritaria de Futura Schools y dice así: en plena pandemia, Futura Schools decidió sumar un socio que impulsara el crecimiento de la red escolar. Desde el anuncio, en los siguientes meses, se buscó que la empresa quede expedita para iniciar el proceso, el cual ya habría finalizado. Pero el proceso no pasó solo por incorporar un socio, sino por vender prácticamente el total de la operación. Y fue el grupo Zárate Verástegui de Huancayo el que se hizo con el 94% de las acciones de la cadena, mientras que el 6% quedó en manos de accionistas minoritarios como Gonzalo Galdós, quien fuera fundador de Futura. Se conoció que entre los interesados en comprar las acciones de Futura Schools estuvieron fondos de inversiones a largo plazo, fondos de inversión de impacto y operadores de colegios de Europa, Brasil y México, además de jugadores locales. Así lo pone Gestión, de jugadores locales. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. La educación es un gran negocio. Y la pregunta es, ¿y el Estado? ¿Y el Estado? Bueno, pues el Estado es una ruina en términos de educación. Y la ruina del Estado en materia educativa es lo que ha producido, ya ustedes saben qué puntos suspensivos estoy planteando, es lo que produjo Castillo. Pedro Castillo es el típico ejemplo de lo que ha producido la ruina absoluta en los últimos 50 años de la educación pública en el Perú. De modo que todos somos responsables de Castillo, todos tenemos algo que ver con Castillo, todos hemos parido a Castillo, todos, el país entero está detrás de Castillo y su Santiago y su Gabriel y sus cosas. Sí, es cierto, penosamente cierto, pero indiscutible. La Defensoría advierte, vuelve a advertir, enésima vez que lo advierte, no sé cuántas veces he leído lo mismo, pero ahora ya está actualizado al viernes 11 de marzo, que el gobierno tiene que resolver 132 conflictos que están ahí bullendo, latiendo, calentándose, amargando la existencia de tirios y troyanos. Y advierte que de esos 132 hay 25 especialmente insidiosos, venenosos y explosivos.
Claro, la mayoría tiene que ver con la minería y otros tienen que ver con el medio ambiente. Y la pregunta otra vez, ¿y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la PCM? ¿Qué hace el ministro de Energía y Minas? ¿Qué hace el presidente? No. La pregunta es esa y la respuesta es una sola, unívoca, nada. Sencillamente nada. Gobernar es solucionar problemas, no es viajar, no es usar el helicóptero para que Canal 7 lo grabe a uno. Yo les voy a contar algo que pensaba no contarlo, pero creo que es tiempo de hacerlo. Lo he pensado varias veces, ¿no? Contarlo o no contarlo. Yo fui a visitar al presidente Castillo para una entrevista. Ustedes saben que la entrevista se publicó, fue muy comentada y debo decir que fue generosamente comentada por muchos colegas. En un momento dado, el presidente y quien les habla nos quedamos solos. Rebeca dice que había ido acompañándome y a hacer en ese caso de fotógrafa su 50º papel, porque ella es editora y entrevistadora, y en ese caso era fotógrafa. Abandonó el comedor. En ese lapso, el presidente Castillo me habló de su interés, porque yo tuviera una presencia importante en Canal 7 para enfrentar la corrupción. Yo, con extrema educación, le dije, en fin, que iba a pensarlo, que, en fin, escuchaba la propuesta y que iba a pensar. Pero la verdad es que me supo muy mal que el presidente se atreviera a decirme eso antes de la entrevista, como si con eso se congraciara conmigo, como si con eso pudiera suavizar mis preguntas, como si con eso pudiera comprar mi benevolencia o mi complicidad. Me supo muy mal. Yo supe que el señor Pedro Castillo podía ser capaz de muchas cosas después de eso. Y cuando salía de Palacio, ya lo he contado, uno de sus asistentes, uno de los más próximos, me preguntó, delante de Rebeca también, su revista, señor Hildebrand, no tiene publicidad estatal, ¿no? Y yo le contesté, ustedes ya lo saben porque ya lo he contado, ni la tiene ni la quiere. Pero ahora que cuento estas dos cosas, estas dos cosas, y las uno ante ustedes, se darán cuenta por qué tengo la opinión que tengo ahora sobre Pedro Castillo. Conflicto de intereses, ¿no? Sí, pues, conflicto de intereses. Inelegancia, sí, pues. Vulgaridad, sí, pues. Como vulgaridad y conflicto de intereses es el artículo del señor Luis Miguel Castilla, publicado en un diario importante y respetable como es el Diario de la República, que en fin, le ha dado cabida como tiene que dársela eventualmente. Un artículo que se llama Leche, inflación y paro ganadero. Entonces el señor Castilla, Luis Miguel Castilla, el que fue ministro de Economía, tan importante él, ¿no? Dice que no hay que subirle el precio de la leche, no hay que subir el precio de la leche que se le paga a los ganaderos. No, ¿qué va? No. Un ejemplo de esto es el paro ganadero convocado para el martes 15, o sea, mañana, para el martes 15 de marzo, con el reclamo desproporcionado y antitécnico de que la industria incremente en 80% el precio de pago a ganaderos por litro de leche cruda fresca. Esto es un contrasentido, dice.
El problema real no se soluciona aumentando el precio de la leche por decreto, más bien se afronta impulsando la mejora de la calidad y la productividad de miles de pequeños ganaderos lecheros. O sea, el tipo evidentemente está haciéndole lobby a Gloria. Sí, claro. A Gloria, al AIBE, pero sobre todo a Gloria, que paga miserias a los ganaderos, que tiene a la ganadería secuestrada porque es la única empresa que puede imponer el precio. Y claro, ahora sale el señor Castillo a decir mucho cuidado con subir el precio a los ganaderos. Esas son las cosas que hacen que la reforma sea imprescindible, ¿no? Que hacen que los cambios tengan que venir. Ahora, ¿los hará este gobierno? Este gobierno que ha cedido ante todo con tal de durar, que ya no se acuerda ni siquiera de lo más tibio de su programa original, con tal de durar, con tal de quedarse y con tal de tener los votos que ya no son ideológicos del señor Cerrón, que son votos ventrales y pragmáticos nada más. Al señor Cerrón ya no le importa la revolución, no le importa Cuba, no le importa el marxismo, lo único que le importa es durar y estar ahí y llenar la burocracia con sus adeptos. Los enormes retos que le esperan a Gabriel Boric. Boric le dicen todos, ¿no? Lo diré también, Boric. Muy bien. El presidente de Chile, el presidente sorprendente, ¿no? Que llegó de Punta Arenas, 36 años. Es la edad que tenía Alan García cuando llegó al poder en 1985. El presidente más joven del Perú. Desde luego no estoy estableciendo parentescos sombríos, siniestros, no. Pero simplemente estoy hablando de la edad. Tiene muchos retos, claro, tiene un Congreso en contra, tiene un Congreso dividido, tiene una Constitución que está a portas y que no se sabe bien cómo saldrá al final. Tiene una economía que efectivamente está, digamos, averiada por la pandemia, averiada por últimas medidas tomadas, y averiada por la inflación mundial y por la ralentización de muchos indicadores que a todos nos incumben, ¿no? Pero en fin, tiene la ventaja del precio del cobre, y Chile es un gran productor de cobre, y ahí por si acaso las carreteras no se paran, ¿eh? Las carreteras no se paran así nomás, mucho cuidado. Pero en fin, para mí, Gabriel Boric tiene un solo reto fundamental. Y ese reto es no ser Allende 2. No porque Allende, Salvador Allende Gossens, el gran tipo, el gran líder de la Unidad Popular, sea un mal ejemplo, sino porque Gabriel Boric no puede terminar en tragedia, como terminó Salvador Allende, rebasado por la izquierda extrema de su propio partido, la izquierda extrema surgida del Partido Socialista al que él pertenecía, y de algunas otras sectas, ¿no? El MAPU, por ejemplo. Esa izquierda tensó las cosas a un punto tal en que efectivamente el fascismo fue solicitado por la centroderecha. Llegó un momento en que la democracia cristiana llamó al fascismo. Patricio Aylwin llamó al fascismo. La democracia cristiana llamó al fascismo. La centroizquierda y la centroderecha se juntaron, como pasó en España antes de la Guerra Civil, y tocaron las puertas de los cuarteles, y por supuesto abrió Augusto Pinochet Ugarte e hizo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que es el 11 de septiembre de nosotros, los latinoamericanos. Entonces lo único que le deseo
al señor Gabriel Boric es que no termine como Allende. Y para eso, claro, tiene que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque tiene que hacer las reformas que el pueblo le pide, le exige, y por eso está ahí. Y sin embargo las tiene que hacer desde un punto de vista razonable. O sea, tiene que partir de la viabilidad de las reformas. Tiene un Congreso en contra y tiene, digamos, una gran resistencia. Tiene que vencer ambas cosas con mucha inteligencia. Eso no significa que deba ceder a la presión de la derecha y al chantaje de cuidado con Allende, recuerda Allende, porque entonces haría un gobierno humanista, ¿no? Ni chicha ni limonada, sino más bien agua de borrajas. No, no, pero significa avanzar de un modo inteligente. El pueblo pide reformas, igual que aquí, y el gobierno tiene que hacer las reformas. El asunto es que esas reformas no pueden destrozar la economía, no pueden irrumpir en el proceso económico, sino establecer la equidad, es decir, combatir la desigualdad. ¿Y cómo? Subiendo impuestos, por ejemplo, subiendo impuestos, clarísimamente, subiendo todos los impuestos de las riquerías, subiendo los impuestos de la herencia, subiendo los impuestos de los grandes monopolios, subiendo los impuestos de la minería privada, subiendo los impuestos de todos aquellos que han contribuido a que Latinoamérica sea uno de los continentes más desiguales del mundo. Muy bien, ¿quieres ser rico en un país latinoamericano? Pues vas a pagar impuestos. Y los vas a pagar bien. ¿Quieres vivir como europeo en un país latinoamericano? Pues vas a pagar impuestos. No digo la europea, el promedio ahí es 36%, pero 30 tranquilo. 30 tranquilo. Y eso es importante, ¿no? Que no termine como Allende, desde luego. Bruno Pacheco no fue hoy día al lavado de activos. Eso es de lo más significativo, ¿eh? Salió en un video, bueno, recuerda nuestra portada, ¿no? Brillante nuestra portada. Era sobre Pacheco. A los 2 días sale en un video, o al día siguiente creo, sale en un video a decir yo quiero ser colaborador eficaz y voy a colaborar en todo lo que pueda y voy a decir todo lo que sé. Bueno, pues hoy día no se presentó al lavado de activos, a la Fiscalía de Lavado de Activos. Es una jugada, sí, de repente quiere irse a la Fiscalía de Corrupción, de repente, no se sabe. Pero en todo caso, si Bruno Pacheco se decide a cantar, la que se va a armar, ¿eh? Porque ese sí que sabe. Ese no es el visitante de Palacio como Karelin López. No es el visitante de Zarratea como Karelin López. Ese era Palacio. En persona era Palacio. Era el secretario general de la presidencia. El hombre de más absoluta confianza de Castillo, el hombre que interpretaba a Castillo, el hombre que hablaba en nombre de Castillo, el hombre que presionaba nombrando a Castillo, o sin nombrarlo, pero que tácitamente estaba autorizado por la presidencia para ejercer las presiones que ejercía. O sea que alguien debe estar temblando, y yo sé quién es, ustedes también. Leo este publireportaje y dice: UPAL invertirá 20 millones en mejora de infraestructura y capital operativo. 2 páginas. 2 páginas. Caray, y digo, qué bien, ¿no? ¿Qué es UPAL? Igual que ustedes se preguntarían, ¿no? ¿Qué es UPAL? Es la Universidad Privada Peruano-Alemana. Ah, caray.
la universidad privada peruano-alemana, o sea, los alemanes ya están metidos en el ámbito universitario del Perú, bienvenidos. Caray, alfombra roja para el genio alemán, el legendario genio alemán. Caray, los herederos de Otto Planck, nada menos. Sí, pero leo todo el texto y no hay una sola referencia de que Alemania, su gobierno, alguna fundación, algún representante, algún emisario alemán esté metido en esto. Se llama simplemente la Universidad Privada Peruano-Alemana, UPAL. ¿Y quién es el rector? Cuando vi quién era el rector, ya me di cuenta, pues, el extraordinario, inefable, maravilloso, mágico Hernán Garrido Leca, el hombre que desapareció 800 cajas de documentos del Ministerio de Salud. ¡Fum! Se esfumaron. Enagogos, Hernán Garrido Leca, ahora es rector de la UPAL, Universidad Peruano-Alemana, pero sin alemanes. Me quito el sombrero, me quito el sombrero. Qué rico país. Y claro, me quito el sombrero también con este aviso contra la violencia machista y neoliberal. Pronunciamiento, interesante, no es broma, contra la violencia machista y neoliberal. Sí, violencia machista y neoliberal, ya pues. Y claro, firman algunas entidades como IDL, Flora Tristán, Promsex, pero también firman las siguientes organizaciones. Escuchen bien. Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, Bloque Abortero, Colectiva Collera, no colectivo, Colectiva Collera, Colectiva Feminista Yucas Bravas, ¿cómo no? Colectiva Llamas Moradas, Comunidad de Mujeres Positivas, Las Arrítmicas, que es otra organización, y no podía faltar, desde luego, esta entidad que encarna tantas expectativas y protege tantos derechos, que se llama Ruge Hermana. Son firmantes, no es broma, de este comunicado contra la violencia machista y neoliberal. En fin, la violencia machista existe y es un oprobio y es una infamia tercermundista de países como el nuestro. Pero que el bloque abortero, la colectiva Collera, las arrítmicas, Ruge Hermana, la colectiva feminista Yucas Bravas se suban a este carro en donde están organizaciones y entidades relativamente serias y armen este bolondrón, me parece francamente patético e innecesario, ¿no? Desde luego que sí. La pandemia arrecia en Hong Kong. Cuidado, todos consideramos a estas alturas que el COVID está vencido, está en retirada y no hay más que hacer. Estamos esperando simplemente el momento en que nos digan mascarillas afuera y fiestas a todo meter. Pero resulta, según el doctor Elmer Huerta, tan informado como siempre, que en las últimas 2 semanas se registraron en Hong Kong 312.000 casos de COVID, todos, casi todos, por Omicron. Y es tal el número de muertes que las autoridades usan camiones frigoríficos para almacenar los cadáveres porque las morgues se han desbordado. En la semana del 3 de marzo, Hong Kong tuvo el número más alto de muertes por millón de habitantes del planeta. Como referencia, hasta el 31 de enero del año 2021 se habían registrado 213 muertes en Taiwán. Ese número aumentó a 1.554 la primera semana de marzo
Es decir, en poco más de 12 semanas ha habido 6 veces más muertes que durante los 2 primeros años de pandemia. Esto se atribuye al hecho de que Hong Kong no ha cumplido su tarea en la vacunación. Tiene solamente el 48% de la población vacunada con 3 dosis. Esa sería una de las razones, pero no necesariamente sería la única. Este asunto, ¿no?, de tener, digamos, supongo yo, nombres, propuestas que vienen de aquí y de allá, y tener alternativas que elegir, pero justamente elegir al ministro Óscar Sea, el ministro de Agricultura. Y ayer se revela en Canal 4, si no me equivoco, en Cuarto Poder, no, perdón, en Canal 5, en Panorama, se revela que el ministro Óscar Sea ha estado en 2 procesos, directamente implicado en 2 procesos por homicidio. Al final ha sido sobreseído o absuelto o lo que fuese, pero en uno de los casos, ocurrido en el año 2006, el asesinato de Edwin Pariguaña Quispe, él estuvo tan implicado que fue la última persona que vio a la víctima y que además, me refiero a Sea, tenía manchas de sangre en la ropa, manchas de sangre que nunca fueron examinadas para ver el ADN, porque se supone que era sangre del asesinado, Edwin Pariguaña Quispe, asesinado el 7 de junio del año 2006. Y ese es el ministro. O sea, ¿por qué escoger a alguien que estuvo ahí? Claro, me absolvieron. No. El proceso se interrumpió. No hubo examen ni siquiera de ADN. Todo se trabó. Y la pregunta, claro, que uno se hace es, ¿cómo es que Castillo elige a sus colaboradores? O sea, pide, oye, tráeme a los que tengan prontuario. Tráeme gente, en fin, afín a quién. Algunos amigos. No sé qué idea tiene de la ayudantía el señor Castillo. ¿Qué puede ayudarlo el señor Sea en agricultura? ¿Qué puede? ¿Y qué puede desayudarlo en términos políticos? Bueno, ahí está la respuesta. Hay un proyecto de ley presentado por unos congresistas que quiere establecer una tenencia compartida y que la voz del menor, el menor en disputa, en la custodia, no sea tan determinante como es ahora, sino que el juez pueda, digamos, el juez de familia o la jueza de familia, dictaminar con un poco más de libertad. Ese proyecto ha sido considerado inaceptable por algunos grupos y a mí me parece que es perfectamente aceptable. La voz del menor tiene que ser oída, desde luego, y tiene que ser un factor, desde luego, pero no puede ser el único factor, porque el menor puede estar malignamente influido por alguno de los padres. ¿Y qué pasa si vive con el padre y el padre desacredita a la madre? ¿Y qué pasa si vive con la madre y la madre desacredita al padre? Y entonces el menor tendrá una visión totalmente envenenada y prejuiciosa del otro progenitor. Es absurdo, ¿no? Pero claro, todo lo que se considera mover el statu quo en relación a este asunto de la justicia de género se considera subversivo, inaceptable, y eso está mal. Urresti y López Aliaga lideran las preferencias para la alcaldía de Lima. Urresti y López Aliaga lideran las preferencias para la alcaldía de Lima. Bueno, pobre Lima. Se merece forzar de repente Lima. De repente, ¿por qué no? Por último, entrevistan en gestión al ministro de Economía, Oscar Graham. Y Oscar Graham es confrontado con la siguiente pregunta. ¿Van a insistir con el cambio del régimen tributario minero? Responde,
Lo que tenemos que hacer es una evaluación integral para ver cómo se desarrolla ese sector. O sea, no responde. Le preguntan, insisten, pero el MEF contrató al Fondo Monetario Internacional para que haga esa evaluación en el caso del régimen minero. Y el Fondo Monetario aconsejó, súbanle los impuestos a las mineras. Cuidado. Y él responde, más allá de los informes, que son recomendaciones, se tiene que hacer una evaluación integral propia, conversada con los mismos sectores, o sea, con los mineros. Insiste el reportero. ¿Van a conversar con el sector minero antes de hacer la propuesta? Se tiene que conversar. Entonces, ¿se insistirá en modificar el régimen tributario minero? Lo que digo es que está en evaluación. El ministro de Economía y Finanzas, o el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, decía que había espacio para aumentar la tributación minera. ¿Realmente hay ese espacio? Responde, esa es la evaluación que tenemos que hacer, es la que está pendiente. Franque aseguraba que ese espacio existía. Yo estoy en proceso de esa evaluación. Clarísimo, clarísimo. El ministro de Economía, Oscar Graham, no quiere subir un sol de impuesto a las mineras a pesar del sobreprecio de los minerales y de la sobreganancia de las mineras. Es un empleado voluntario de las mineras. Y ahí está, clarísimo. No va a mover un dedo en relación a la tributación que sería dable tener, porque claro, si pagabas tal cuando ganabas tanto y ahora ganas 4 veces tanto, el tal debería por lo menos duplicarse, 2 tal, ¿no? No, estoy en evaluación y está en evaluación. Estaba leyendo, para terminar, un comentario libresco del que no me puedo librar, porque eso soy al final de cuentas, un lector libresco. Estaba leyendo, releyendo un poco, hojeando un poco este libro, este primer tomo del testimonio personal de Luis Alberto Sánchez. Esta edición preciosa y empastada, de las que ya no se hacen, ¿no? Ahora todo es Baratieri. Ahora casi todo es Baratieri. Yo tuve con Sánchez una relación muy especial. Él me trataba como un hijo, como un allegado, no sé. Yo lo conocí cuando yo era muy joven y él ya era viejo y legendario, gruñón. Tuvo la amabilidad de presentar mi primer libro cuando salió en 1980, Cambio de Palabras, la primera edición de Mosca Azul. Luis Alberto Sánchez presentó mi libro en el auditorio de Petroperú, no lo olvidaré nunca. Esa generosidad, ¿no? Un intelectual de su categoría presentando el libro de un periodista, un libro de entrevistas. Lo conocí mucho y siempre me cayó bien. Y siempre tenía consejos, ¿no? Él fue el que alguna vez me dijo, el que discute con don nadie es don ninguno. Nunca le hagas caso a la chusma. Antes de que el chavo saliera como de, no te juntes con esa chusma, ¿eh? Por si acaso. Bueno, de Sánchez, leo este párrafo dedicado a Leguía, el presidente Leguía, el presidente que gobernó 15 años, 11 del oncenio, más 4 antes, 15. El presidente que más gobernó. Ojo, todo el mundo habla del oncenio, pero no se acuerda de los 4 años. Entonces son 15 años de gobierno de Leguía. Leguía fue un dictador, pero además fue un hombre que hizo progresar al Perú de un modo importante, ¿no? Y Sánchez dice, una vez entrevistaron a Aya, Barnechea, cuando era bueno y periodista, entrevistó a Aya y le preguntó cuál es el mejor gobierno del siglo XX en el Perú. Y Aya, que había sido enemigo de Leguía, dijo, el de Leguía. Bueno, si se hace el balance de aquel periodo, habría que reconocer que sin mengua del régimen represivo y policial y los abusos de poder por parte de algunos familiares y adherentes del presidente, no era posible olvidar cierto orgullo público al ver a Leguía
en la plenitud de su capacidad y su poder, dirigiendo las ceremonias de los centenarios de 1921 y 1924. Su don de gentes, su empaque frío y señorial, su savoir-faire político, su saber hacer, la forma como se manejaba entre príncipes y embajadores, cardenales y arzobispos, llamáranse como se llamaran, aquel viejito fisgón de ojos resueltos y perenne sonrisa cortés, de ademanes medidos, erguido, ágil, tenía pasta de monarca. Coronado por el sombrero de pelo, protegido bajo un pardessus de neto corte londinense, daba la impresión de un cazador en perpetuo acecho, sí creo que hasta en el instante del amor. Después de caído, se volvió moda atacarlo, la cobardía de siempre. Ahora bien, míresele como se le mire, por su grandeza en el sufrimiento, por su voracidad en el disfrute de la vida, por la ancha perspectiva de sus proyectos, por el impulso que dio al país, por las carreteras, por su elegante cinismo y su calculada violencia, por lo que a menudo supo vencerse, no obstante su incuestionable megalomanía, Augusto Leguía requiere una estatua para afrenta de sus Judas y de sus Pilatos. Así escribía Sánchez, ¿no? Rotundo. Pero sí, pues, no importa lo que pensaras de Leguía, daba gusto verlo, daba gusto oírlo. En fin, ¿es una manera frívola de ver la vida? No lo sé, pero envidio a Sánchez. Lo envidio, lo sigo envidiando. No solo por su amplísima cultura, por todo lo que fue. Lo envidio porque no sintió la vergüenza que yo sentí el otro día. Gracias, hasta el lunes.